Voy a empezar a grabar la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para seguir avanzando? Por favor, estuvimos viendo la parte primera sobre la deuda externa. ¿Cómo van los grupos? ¿Todos ya tienen grupos? ¿Ya tienen su país escogido? ¿Alguien faltara? ¿Alguien no tiene todavía un grupo? Pueden hacerlo solos o de a dos, pero máximo 3 personas. Eso lo deciden ustedes. Pero todos deben de tener un país donde tienen que desarrollar el trabajo. Nosotros vamos avanzando y ustedes van aplicando esos datos a su país escogido. Y en el cuarto hito lo presentan con un informe final y en el quinto hito lo exponen. Eso es el trabajo, por favor. ¿Ok? ¿Todos tienen ya su país escogido o hay alguien que faltara? Creo que todos tienen ya, ¿no ve? Bueno, si es así, estamos muy bien. Ok, este documentito ya les he pasado, por favor, terminando la clase pasada, les envié el documento teórico, el Word, más un videíto tutorial para que puedan ver qué es la deuda externa. Estábamos viendo esto de la deuda externa y nos quedamos en la clasificación de la deuda externa. ¿Ok? Entonces habíamos hablado que las deudas externas se clasifican por muchas razones. Una de esas primeras razones es por el acuerdo al plazo, ¿ok? Pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Cuando es a corto plazo, generalmente fluctúan a 5 años. No es que sea a 5 años como tal, ¿ok? No es que sea a 5 años, o sea, es más o menos de 5 años, pero no vayan a pensar que tiene que ser 5 años clavados, no. Y a largo plazo, por lo general, ¿ok? Es a 20 años. Generalmente, pues estas deudas, por la gran cantidad de dinero que es, son a largo plazo, ¿no? O sea, generalmente son más o menos a 20 años. Entonces, esa es la primera clasificación de estas deudas. Ahora, por el tipo de moneda, puede ser en moneda nacional o puede ser moneda extranjera. Va a depender, generalmente son en dólares americanos o en euros, depende del país o de la institución y de la forma de préstamo que el país hace. Ahora, por ejemplo, para pagar el interés, entonces hay que razonar un poquito, ¿no? Toda deuda, todo préstamo que yo me haga, necesito pagar un interés. Entonces, el país que se prestatario, tiene que pensar cuál es lo más viable, lo más conveniente, en qué moneda puedo hacerme el préstamo, porque en esa misma moneda va a correr el interés. Entonces, muchos deciden hacerlo en dólar norteamericano, en comparación al euro. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que estos préstamos internacionales se tienen que hacer bajo un documento que se llama convenio. Ya no se llama contrato, se llama convenio. Y en ese convenio se ponen todas las cláusulas pertinentes que tiene que regir hasta pagar este préstamo. Entonces, ojo que hay muchos países que prestan, que ponen las condiciones. Y bueno, pues el país que necesita el dinero a veces tiene que someterse, no le queda otra que someterse y aceptar las condiciones del que presta el dinero. Cuidado, muchos de los países de Europa utilizan su moneda, que para ellos es el euro. Entonces, para nosotros, por ejemplo, prestarnos en euro es terrible el pago del interés, porque los intereses también corren en euro,
que ahora está costando mucho más que un dólar norteamericano. ¿Ok? Ahora, por el tipo de interés, pueden ser a tasa fija o tasa variable. ¿Ok? Tasa fija es cuando en el plan de pagos te ponen cuál es la tasa de interés que usted tiene que pagar mensualmente. ¿Por qué? Porque hay muchos países que optan, por ejemplo, pagar la deuda por lo más conveniente que ellos piensan. Por ejemplo, si te prestan $1.000.000, ese es el monto del préstamo. A eso se le suma las comisiones, a eso se le suma el interés, entonces te hacen una tabla de pagos, un plan de pagos. Entonces el país que se ha prestado el dinero ve por conveniente qué es lo que va a pagar. Por ejemplo, si no me alcanza para pagar, digamos, las cuotas, puedo tener la opción, depende del convenio, como se haya suscrito, de solo amortizar, o sea, solo pagar interés o solo pagar a capital. ¿Ok? Entonces el país dice, no, bueno, yo tengo 100, 20 voy a pagar al interés y 80 voy a pagar a capital. Depende. Entonces, por eso es que en muchos de los convenios se pone tasa fija para que el país sepa qué es lo que tiene que pagar cada vez que amortiza. Pero hay una alteración a la tasa fija que se llama la tasa variable. Entonces, muchos de los países que prestan el dinero ponen como condición que su tasa fluctúe, o sea, cambie de un pago a otro, que puede ser anual, mensual, trimestral, semestral, como se haya convenido, ¿ok? Fluctúe de acuerdo a la fluctuación de su moneda. A ver, les daré un ejemplo sencillo para que lo puedan entender. Supongamos que mi préstamo es en dólares, ¿vale? Me presté $1.000. A eso tengo que pagar el interés en dólares. Entonces, puede ser que en el convenio me pongan un interés, una tasa de interés fija. Yo sepa cuánto voy a pagar mensualmente el interés, porque así lo hemos convenido, así lo hemos firmado el convenio. Pero hay otros países que dicen, no, no te voy a aceptar una tasa fija, te voy a aceptar, si quieres que te preste, una tasa variable. ¿Variable en qué sentido? En que su moneda varía, la fluctuación de su moneda varía. Muchas veces sube o baja. Entonces el interés va a subir o va a bajar de acuerdo a la fluctuación de la moneda que tú te prestaste. Entonces, eso muchas veces no depende del país que se presta, más bien al contrario, depende mucho de las condiciones que ponga el que te presta. ¿Ok? Aquí les he colocado un ejemplo de la terrible crisis que sufrió el mundo entero, hablando globalizadamente, en los años 80, ¿ok? Donde se nota claramente que cuando empezó esto a partir de 1973, los países que fueron muchísimo más golpeados con esta situación económica mundial fueron los países de América Latina, ¿ok? Y uno de los países que primero tiró la toalla en 1982 fue México, cuando se comenzó a acentuar esta deuda terrible, esta deuda externa, en 1979. O sea, desde el 1973 al 1979 fue terrible. Ya en 1982, el primero en declarar al mundo entero que su deuda era impagable, o sea, tiró la toalla y dijo, yo no puedo pagar mi deuda. Y lo siguieron muchísimos países, ¿ok? A partir de que México declara al mundo entero que su deuda era impagable. No se podía pagar por ninguna circunstancia. Entonces, esto fue terrible. Ahora, ¿por qué se originó esta deuda? Por la terrible inflación que hubo, las tasas de intereses
y sobre todo por el cambio desorbitante del precio del petróleo en el mundo, que se cuatriplicó. O sea, el precio del petróleo no se incrementó en 100, en 200, en 300, no, se cuatriplicó su precio, es decir, se subió el precio 4 veces más. Entonces, eso fue lo que ocasionó que todos los precios suban. Entonces, los países lo único que tenían que hacer era prestarse para poder solventar sus economías internas. Entonces, eso fue lo que originó una terrible inflación. Las tasas de interés se dispararon y los préstamos se volvieron impagables, no solamente para México, sino para muchos otros países de América Latina. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se mide una deuda externa? O sea, ¿cómo la puedo medir? Esta es la tarea que tienen que aplicar. Este es el sentido de aplicativo que tiene la tarea que les he encomendado. ¿Cómo puedo medir la deuda externa de un país? La deuda externa de un país, ¿ok? Extranjera, ¿no? Deuda extranjera, o sea, cuando uno lo hace a través de préstamos. Lo compone, toda deuda externa se compone primero por la suma, o sea, la cantidad, la cifra de la deuda pública que adquiere un país, un Estado. O sea, todo lo que es concerniente a la deuda pública que ha contraído en una gestión, en un término de tiempo, ese país. Y a esto se le suma la deuda privada, ¿ok? La contraída por las empresas y personas particulares por nosotros. Le voy a dar un ejemplo clarísimo para que ustedes puedan entenderlo. ¿Se acuerdan cuando el gobierno intervino la línea aérea boliviana, el AP, ¿no? Donde se destapó una serie de irregularidades que se debía al personal que trabajaba en esa línea, que su deuda era impagable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él lo succionó, digamos, la palabra para que se pueda entender. Agarró el app y lo convirtió en lo que ahora nosotros conocemos el BOA, pero tuvo que asumir toda la deuda que esta empresa privada, particular, había contraído, porque en realidad era manejado por privados, no era manejado por el Estado. Hoy en día el BOA sí es administrada por el Estado, netamente del Estado. Un ratito, Mauro, por favor, un ratito, perdón, discúlpame, déjame terminar y con mucho gusto te voy a dar el pase. ¿Ok? Entonces, ¿se manejó políticamente? Obviamente que sí. No sé si fue lo correcto, no sé si fue lo justo, bueno, no sé, pero lo adquirió. Y no solamente fue esa, sino varias empresas, pequeñas, grandes, monumentales, que el gobierno asumió la responsabilidad. Hoy en día, por ejemplo, hace poquito fue con los trabajadores de Asana, ¿no ves? La convirtieron en una empresa del Estado, tuvieron que asumir los pagos de toda la gente que no comenzara a despedir, a los que se querían quedar se quedaban, etc. Entonces, eso es solamente un ejemplo, por favor, ¿ok? Solamente un ejemplo, porque pueden haber varios, de cómo el Estado asume, ¿ok? Lo que es una deuda contraída por un privado, por una persona privada, y la asume como si fuera propia. Es un solo ejemplo. Hay varios. Otro ejemplo podría ser la subvención de algunas cosas, de algunos materiales, de algunos insumos, de algunos complementos que utilizan las empresas privadas cuando exportan o importan algo. Por ejemplo, yo quiero exportar materia prima o soy comerciante y quiero vender llantas, gomas para las movilidades, ¿ok? Entonces el gobierno, como tiene un acuerdo con el sector transporte,
para que el pasaje no suba. Ellos tienen un convenio que han hecho, que está vigente, y le dice, mira hermano, no te voy a permitir que subas el pasaje escolar, sobre todo el de estudiante, en los micros, en el transporte público, pero te voy a subvencionar, voy a asumir alguna parte de lo que te cuesta a ti traer las llantas. Entonces, trae tus llantas y yo te voy a subvencionar algún ítem, alguna parte del costo que tú tienes para traer para que no sea muy lastimada tu economía. Ahí tienen otro ejemplo de cómo el gobierno asume deudas contraídas por privados. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, querido Mauro, adelante, por favor. Ya, o sea, tranquilo con, o sea, si yo levanto la mano y quiero participar, no es necesario que me dé la palabra en ese mismo momento. O sea, Ok, si ok. quiere terminar de explicar y después dármela, no pasa nada, digamos. Muy bien. Este, Adelante, Mauro. con respecto a todo lo que usted mencionó, creo que es evidente que agarrar y que el Estado premie, porque literalmente es eso, premiar a los empresarios por su mal trabajo, por su mal función, pagando sus deudas, es lo peor, es de las peores cosas que puede hacer el Estado. O sea, muchos literalmente están incentivando a que las empresas hagan mal su trabajo, porque hacen mal su trabajo y que en vez de agarrar y decirle, bueno, o no decirle, sino dejarlas que asuman las consecuencias como se debe, vos agarrar y decir, no, mira, pobrecito, vamos a agarrar y lo vamos a sacar del aprieto. Cuando no es así, en el libre mercado, si una empresa hace mal su trabajo, si un empresario gestiona mal sus recursos, se gasta el dinero en cosas que no debería, o qué sé yo, quiebra. Así funciona el libre mercado. Pero si viene el Estado, te salva, te paga todo, o sea, hace que no sumas las consecuencias y más encima convierte tu empresa en estatal, que lo que representa es que hay un mayor gasto público porque tiene que asumir todo eso, digamos, y, o sea, y que representa un mayor gasto público, más impuestos, bla, bla, bla. O sea, todo mal, digamos. Incluso, y eso con respecto a eso de que vamos a agarrar y subvencionar. Las subvenciones perjudican literalmente más de lo que ayudan. ¿Por qué? Porque es verdad que puede ser que ese insumo, por ejemplo, hablando del ejemplo que usted dio, que ese insumo sea más barato para el empresario y le sea más sencillo. Pero ¿cómo se paga esa subvención? Con impuestos. O sea, literalmente le estás ayudando al empresario un poco más en ese sentido, pero después lo terminas matando impuestos y no solo a él, sino a todo el mundo, porque los impuestos, o sea, hacen que todo sea más caro para todo el mundo, digamos, porque todos pagan esos impuestos y todos los productos se hacen más caros por eso, digamos. Entonces, todo eso de intervencionismo del Estado, lo único que hace es entorpecer el libre desarrollo de la economía. Y justamente el capitalismo del libre mercado, que es el que las personas que generalmente defendemos el capitalismo, es el que defendemos, o sea, la gente agarra y dice, no, que mira, Bolivia es un país capitalista, pero mira cómo lo está yendo. Claro, pero mira todas estas cosas que está haciendo el Estado, evitando que el capitalismo libre, del libre mercado, que de verdad funcione, se desarrolle correctamente. Eso sería bastante. Ok, muy bien. Gracias por tu análisis y tu intervención, querido Mauro. A ver, pero mira, solamente para acotar algo, para que quede un poquito más claro, no solamente para ti, sino para todos tus compañeros. He puesto como ejemplo dos ejemplitos, ¿no ve? Lo que sucedió con el Joy Aéreo Boliviano, ¿ok? Y lo que sucedió con las llantas. Pero si tú revisas, o sea, investiga, porque esa es la tarea, no sé a quién, cuando llegue el momento, van a ver por qué se infla la deuda externa.
Y cuando agarramos que el gobierno asume la deuda privada, en muchos casos te vas a dar cuenta que no es ningún premio, como le llamas tú, sino son intereses políticos del gobierno. Succionar a una empresa privada, desaparecerla del mercado, ese es mi punto de vista, por Dios, con todo el cariño y el respeto que se merecen ustedes, ¿eh? Si alguien es simpatizante del partido actual del gobierno, le pido 1000 disculpas, ¿sí? Simplemente que es Héctor Camacho que tiene una apreciación al respecto. Puedo estar equivocado. Y si estoy equivocado, 1000 disculpas, ¿sí? Simplemente que, así como escucho sus opiniones de ustedes, quisiera que escuchen la mía. Pero saliéndome un poquito de la parte económica, sino mirándolo de la parte política. Mucha gente cree que no hubo tal cosa en el JOY, en el LAN, ¿cómo se llamaba? Bueno, esa empresa que era, porque había también plata del Estado. No solamente era una empresa privada, no. El Estado tenía participación, como lo que ha hecho ahorita con Asana. ¿Me entienden? Entonces, lo ha succionado totalmente. O sea, ha dicho, a partir de ahora, esta empresa ya no es de privados. No estamos premiando a ningún privado, simplemente que usan la política para succionar empresas. ¿Por qué? Porque la tendencia socialista, de lo que ustedes quieran, tiende a hacer eso, que todo sea propiedad del Estado. Entonces, a veces utilizan como una excusa que está yendo mal esa empresa, la empapelan, le sacan, hacen público esto, que lo otro, y logran succionar. O sea, el objetivo no es pagar la deuda, sino apropiarse de la empresa. Es decir, el Estado quiere apropiarse de más empresas privadas. Te la quitan tu empresa privada, mejor dicho, en otras palabras. Te inventan cualquier excusa y te la quitan. ¿Ok? Más claro ni el agua. Puede ser una de esas cosas, una de esas formas de succionar una empresa. Entonces, como la tendencia es apropiarse de todo lo que puedan, hacen eso. Asumen tus deudas, tus beneficios, tus ganancias, tu utilidad, todo lo que tú generabas. A partir de la fecha te hacen a un lado, tú no eres dueño, ahora va a ser el Estado. ¿Ok? Primero. Y en lo otro, ¿qué cosa es más conveniente para el Estado? En el segundo ejemplo, por eso yo agarré 2 ejemplos distintos, pero que eran parte de este tema. ¿Qué es lo más conveniente para el Estado? Subir los precios del pasaje para que todo Bolivia se le vaya encima, toda la población se declare en huelga, bloqueos y todo, o subvencionarles al transporte público alguna cosa, como en este ejemplo las llantas, porque no solamente las llantas están subvencionadas, hay hartas cosas que subvenciona el gobierno. Estoy hablando solamente del sector público, del sector transporte. Hay hartos sectores que algunas cosas subvenciona el gobierno. Y si tú sumas todas las cosas que el gobierno subvenciona, son hartísimas. ¿Por qué? Porque es una manera, digamos, entre comillas, y que lo pueden entender mal o bien, tranquilizarlos, para que no tengan pretexto de subir el pasaje. El pasaje, el pan y muchas otras cosas más que tienen precios regulados por el Estado. Los panaderos no pueden subir el pan porque el gobierno es el que pone el precio del pan en la canasta familiar en todo Bolivia. Cualquier panadero no puede subir el precio de pan. Pero los panaderos le dicen al gobierno, hace más de 5 años, 10 años que estoy vendiendo el pan a este precio. Se me ha subido la harina, se me ha subido los insumos, las materias. Por favor, ¿qué quieres que haga? Entonces el gobierno, para que no suba el precio del pan, le subvencionan algunas materias primas. Entonces, si ustedes ven, no es que el gobierno premie, no lo veo como un premio, más bien lo veo como un interés que tiene el gobierno de asumir estas deudas. Y no le queda otra que asumir para poder estabilizar, entre comillas, o de alguna forma,
la economía en nuestro país para que no se vaya a disparar ningún precio y comience a desequilibrarse terriblemente la economía en nuestro país. Por lo menos yo lo veo así. ¿Ok? Muy bien, de todas maneras, muchísimas gracias por la intervención. No sé si quiere alguien intervenir, con mucho gusto lo puedo escuchar. Ok, entonces, cuando ustedes quieran hallar el monto de la deuda externa de un país, por ejemplo, el país que a ustedes les ha tocado, solamente tienen que investigar cuál es su deuda pública y cuál es la deuda que el gobierno, de privados que el gobierno ha contraído para sí. La suma de las dos nos da la deuda externa de un país en una gestión cualquiera. ¿Ok? A ver qué dicen las empresas que quieren. Sí, correcto, correcto, correcto. Tiene toda la razón, Marquitos, en su análisis. Sí, sí, eso es. Eso es, querido Marcos, sí. Esa es una de las cosas que, bueno, que a veces sucede. Sí, eso es lo correcto. Marquitos ha compartido, dice, las empresas que adquieren y que adquiere y subvenciona el Estado, muchas veces son de alto valor para el país. Correcto, sí, es fuerte. Ni hablar de su potencial en el caso LAP, la primera y más grande aerolínea en el país en su tiempo. Sí, sí, correcto, ¿no? No es fácil para el gobierno, les diré, asumir una deuda de esa envergadura, ¿no? Claro que el gobierno, cuando subsione una empresa, ¿no? Se agarra los activos, o sea, lo que queda. Entonces, muchos, al menos lo que publicó el gobierno en su debido tiempo, dijo que todo lo que generaba el app se iba fuera del país, o sea, estaban robándonos, ¿ok? Eso es lo que dijo el gobierno, por eso la succionó. ¿Ve? Entonces decían, una de las más grandes empresas aerolíneas que tuvo Bolivia o que en ese momento tenía, una de las más importantes en Sudamérica, era cierto, es cierto. Ok, entonces, todo lo que ganaban, todo lo que podían sacar, según el informe del gobierno, ¿no? Todo lo que robaban, se lo llevaban afuera. Y estaban siempre en deuda, en deuda, en deuda, en deuda, en deuda, pidiendo subvención, pidiendo que le ayude el Estado. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Según el informe del Estado, la agarró, la dijo, vamos a administrar a nosotros, dispararon todos, escaparon todos los que pudieron escapar, pero se quedó con los activos. Es decir, bueno, los aviones se quedan, las oficinas se quedan, el personal va a ser recontratado, lo mismo que han hecho con Asana, igualito, igualito. Se queda el personal que quiera seguir trabajando con nosotros, el que quiera renunciar, renuncie, le vamos a pagar todo. Asumió todos los costos que implica una transferencia legal de una empresa de privados al Estado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasó. Obviamente que desembolsó muchísimo dinero, pues, para poder pararla nuevamente en imagen, en flota, se compró más aviones, se convirtió en marca, pintaron los aviones, ahora son BOA, color azul, blanco, listo. ¡Wow! Es harto dinero. O sea, no vayan a pensar que es poco dinero. Para el Estado es un costo terrible, terrible. ¿Ok? Muy bien, Marquitos, muchísimas gracias por tu intervención. Es muy claro lo que usted nos opina, es verdad, es cierto eso. ¿Alguna otra persona, por favor? Ok, queridos amigos, entonces no olviden que la próxima semana nos toca presencial, ¿ok? La recomendación de las autoridades, les vuelvo a repetir, sea cualquiera fuera la modalidad de la clase, virtual, presencial, asincrónica, ¿no? O sea, no me toca ir a clases presenciales en esta fecha, todavía me toca la otra. No olviden de colocar su asistencia en la plataforma.
les toque o no les toque clases, sea presencial, sea sincrónica, sea sincrónica, asincrónica, lo que sea, no olviden, por favor, de colocar sus asistencias en la plataforma. Es una recomendación de las autoridades que nosotros le estamos transmitiendo a ustedes. ¿Ok? Muy bien. Queridos amiguitos, ¿no hay ninguna pregunta? No, docente, está todo claro. Ok. Lo único que produce que el Estado asuma una empresa es que se eleve los gastos públicos y por ende los impuestos. Por supuesto, claro que sí. Sí, esa es la verdad, ¿no? Porque al asumir una deuda externa o una deuda privada el Estado, lo que vamos a pagar a la larga somos nosotros, pues, ¿no? ¿De dónde saca plata el Estado? Tiene que endeudarse, tiene que cobrar más impuestos, tiene que recuperar esa inversión que ha hecho semejante, y no son inversiones pequeñas, no son inversiones fuertísimas. Entonces, sí es cierto, ¿no? O sea, esa opción del Estado la terminamos pagando los ciudadanos, nosotros, ¿no? A través de los impuestos, a través de muchas otras formas. Sí. Entonces, por favor, para terminar la clase de hoy día, ¿cómo se compone una deuda externa? Es deuda pública que asume el Estado más deuda privada contraída por las empresas y particulares que asume el Estado. ¿Ok? De eso se deduce la deuda externa. Muy bien, queridos amiguitos, bendiciones para todos, que tengan un bonito día, ¿ok? Y nos vemos la próxima semana en las clases presenciales. Este documento ya les envié, ¿ok? Si alguno no lo tiene, por favor, me lo hace saber y yo se lo envío. Para eso está el WhatsApp, ¿vale? Muy bien, que tengan un bonito día. Buenos días a todos. Bendiciones. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego.